pues empezando otra vez una emisión más este miércoles, Desafío con el periodista Rafael Loret de Mola, y le dejo la palabra. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, amables amigos de Morelos? Me da mucho gusto en saludarles, pero caramba, ojalá que fueran optimistas mis palabras, porque a veces me da la sensación de que la crónica negra de nuestro país es tan dura que a veces nos da dolor de estómago. ¿Qué está pasando en Michoacán? Pero que realmente, ¿qué está pasando como para que se blinden los límites entre Michoacán y Guerrero, entre Michoacán y Colima, para que se tenga el temor de que lo que ocurre en Michoacán se extienda al resto del país y que pueda incluso llegar a toda la República? Esto es preocupante, sobre todo porque no tenemos ciencia cierta, datos específicos acerca de quién está peleando contra quién. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes los malos? El ejército sabemos que está infiltrado hace mucho tiempo por elementos del narcotráfico en cuanto a sus mandos medios, en cuanto a sus mandos superiores. La Marina sabemos que está pues también infiltrada por elementos de los Estados Unidos, los llamados marines, a través de un arreglo que se hizo muy extraño entre el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de los Estados Unidos de Barack Obama. Sabemos también que durante la visita en mayo pasado de Barack Obama, el presidente Peña Nieto no quiso ahondar mucho en el tema y prefirió decirle que pues muchas gracias, pero que no quería los marines en nuestra armada. Sin embargo, cuando se fue Barack Obama, quedó la sensación de que algo había sucedido y que había ciertas condiciones que no parecían posibles de hacer a un lado. Y los marines pues continuaron en la armada, y además las presiones de los Estados Unidos se recrudecieron, sobre todo en torno a la reforma energética. Entonces, no sabemos tampoco si la Comisión Nacional de Seguridad Pública está debidamente saneada, porque como dejó la Secretaría ya desaparecida de Seguridad Pública, Genaro García Luna, poco podemos apostar por ella. Es un desastre. Sí, un desastre porque no hubo evaluaciones suficientemente adecuadas, no hubo más que una demagogia tremenda cuando se me invitó, por ejemplo, a conocer el famoso búnker que se había construido debajo de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente sobre la Avenida Constituyentes en la Ciudad de México. Ahí descubrí que toda aquella infraestructura multimillonaria que se había hecho no servía para nada más que para dar precisamente paseos y conferencias a distintos grupos de periodistas, de políticos, de empresarios, pero que en realidad el presidente Calderón, y creo que lo mismo pasa con el presidente Peña, pocas veces han ido allí. La pregunta que nos hacemos es, bueno, si sabemos que el desastre tiene un origen y una consecuencia, ¿por qué no nos vamos al origen? ¿Por qué no empezamos a analizar la posibilidad de que se indague en forma clara, específica, a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, que fueron los que de verdad dispararon el germen de la violencia hasta llegarlo a ser un monstruo sí, inalcanzable, mi querida amor? En verdad está esta situación poniendo con los pelos de punta a todo el país, y es sorprendente cómo se manejan las noticias, don Rafa, con tanta serenidad, como si realmente esto fuera normal. Eso es lo que más alarma a la sociedad ahorita. Bueno, pues se habla de que las autodefensas tienen 24 horas para dejar las armas. ¿Cómo ve usted esta parte y esta participación del ejército en la toma de Tierra Caliente? Bueno, hay que irnos a los antecedentes. Recuerda, el amor, que en 1985, cuando aquel famoso secuestro de la gente de la DEA, Enrique Quique Camarena Salazar, y de su piloto Alfredo Zavala, el entonces gobernador priista de Michoacán era nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, y se indignó mucho precisamente por el operativo que el ejército había desarrollado en toda esa zona sin darle aviso a las autoridades locales. Dijo, y dijo bien, que se había vulnerado y que se había violado la soberanía del Estado.
y a partir de entonces ya se tuvo un poco más de cuidado con los operativos militares hasta que de plano durante el régimen federal de Miguel de la Madrid ocurrió lo que he dado en llamar el primer boom del narcotráfico, mediante arreglos de muy alto nivel y con la complacencia de quien entonces era secretario de Gobernación. No podemos olvidar su nombre, Manuel Barque Díaz, quien ahora resulta ser uno de los consejeros más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, con lo que descalifica en gran medida el esfuerzo que López Obrador ha hecho por crear un nuevo partido con caras nuevas y con cierto aire de frescura. Pero ¿cómo se puede creer en él si está rodeado precisamente de todos aquellos que formaron parte de la vieja mafia salinista? Esto es bastante incongruente. Pero hay algo más interesante en el caso de Michoacán. ¿Qué pasa con la familia Cárdenas? ¿Por qué no se ha dicho y no se ha dado la posibilidad de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es también tratado en toda esa región, precisamente desde Apatzingán hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde incluso tienen varias propiedades los Cárdenas, ¿por qué no ha podido ser mediador? ¿Por qué al gobierno no se le ha ocurrido utilizar los servicios de este personaje tan importante en el medio nacional para que sea como se hizo cuando estalló la guerrilla pacifista, que luego se convirtió en pacifista, del EZLN en 1994? ¿Por qué ahora no se utiliza a un comisionado, a un mediador, a un intermediario, como queramos llamarle? Así es. Que podría ser el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que está respetado en la zona, para entender precisamente lo que quieren los señores que se dicen autodefensas y lo que quieren también aquellos que con un discurso social se hacen llamar los caballeros templarios y que son los que están poniendo de cabeza al régimen federal. Yo creo que sería una buena idea, amor. Sí, don Rafa, y ahorita que regresemos del cortecito, que nos vamos a ir rapidísimo, a ver si usted nos puede decir qué opina sobre esta toma desde la Mirandilla que está haciendo Fausto Vallejo y que ahora va seguramente a despachar, como mencionan los medios, desde Apatzingán. A ver qué nos puede decir al respecto y regresamos. ¿Qué le parece, don Rafa? Sí. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Rafael Loret de Mola, y bueno, nos quedamos en la pregunta sobre esta decisión de revisar las cosas desde la Mirandilla por parte del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. ¿Qué cuenta con esto usted como opinión, don Rafa? Bueno, habría que preguntarnos primero, Lamor, acerca de lo que está ocurriendo con algunos personajes de la vida pública que tienen grandes padecimientos aparentemente importantes de salud y de pronto reaparecen con mayor ímpetu como si no les hubiera pasado nada. Es el caso, por ejemplo, de Manuel López Obrador, que estuvo fuera de circulación aproximadamente un mes, que no se dijo nada de él durante todo el tiempo que duró el periodo para hacer realidad las reformas energéticas impopulares y que pues se lo tomaron por sorpresa. Mandó a su hijo como un heredero, pero no quería a la gente sino escucharle o a él pronunciar algunas palabras. Si lo hace Fidel Castro, que tiene enfermedades mucho más serias, ¿por qué no lo haría Andrés Manuel? Esta es una pregunta que queda en el aire. Así y es. Lo mismo pasa con Fausto Vallejo.
De repente desaparece del escenario aproximadamente 6 meses y vuelve como si no fuera un convaleciente, como si realmente hubiera preferido retirarse del poder durante un tiempo para con ello dar lugar a un arreglo soterrado que no sabemos con quién ni para qué, pero sí conocemos los objetivos: tratar de que el ejército, durante ese tiempo en que estuvo ausente el gobernador, no fuera señalado como un instituto que está vulnerando la soberanía del Estado de Michoacán. Con un gobernador en ausencia y un gobernador interino complaciente, obviamente que tomaron posiciones, pero lamentablemente también tomaron posiciones los contrarios, los autodefensas, los llamados grupos de comunitarios de autodefensa, y también los cárteles que por ahí pululan, como por ejemplo el caso de los caballeros templarios, el caso, no olvidemos que también existe la familia michoacana, aunque algunos dicen que ha sido desplazada ya por los templarios, todavía tiene su influencia, todavía tiene su estructura y su liderazgo, y los de la nueva generación que vienen de Jalisco, pero cortando caña. Esto nos hace ver que la situación es mucho más problemática de lo que se plantea a nivel nacional. No es fácil resolverla sobre las mesas y es necesario, por tanto, que la autoridad salga con un enorme riesgo, hay que decirlo. En este momento, los que están en la barandilla, como has comentado, están corriendo riesgos muy serios. No sabemos cuántos infiltrados están alrededor de las autoridades locales. No sabemos todavía cuál es la razón de que se hayan descabezado los ayuntamientos y más bien las policías municipales de Apatzingán y Parácuaro, entre otras. De repente llega el ejército y dice hay que desarmar a los policías municipales como si no existieran las autoridades locales, como si no existiera el municipio libre, como si no existiera la entidad soberana. Esto es preocupante porque se están cambiando los valores constitucionales, se está cambiando toda la expectativa bajo el pretexto de enfrentar una emergencia que ha ido creciendo por la negligencia oficial. Si desde el principio, desde el arranque del gobierno peñista, hubieran tomado las medidas necesarias para evitar que la violencia creciera, pues a lo mejor no estaríamos en esta situación tan grave, como tampoco lo estaríamos si durante el gobierno anterior, el de Calderón, también se hubieran tomado algunas decisiones fundamentales para evitar el caos, Ramón. Sí, y de verdad es sorprendente también cómo ante los avisos que se han dado en estas autodefensas que han estado pues brincando por todo el país, ¿no? Y sobre todo en Michoacán y en las fronteras con Guerrero, que se han dado pues una cantidad de situaciones tan difíciles y que se va a ir propagando terriblemente seguramente al sur del país. ¿Usted qué opina sobre esto, que se está creando como una fuerza y un movimiento de autodefensa que de alguna manera está acaparando otro movimiento más hostil para resolver las situaciones en nuestro país? Don Rafa, ¿nos podrá contestar esto regresando de este corte? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok, regresamos. Estamos al aire nuevamente con el periodista Rafael Loret de Mola y bueno, nos fuimos con la pregunta anterior. ¿Qué opina usted, don Rafa, de esto que se está pues fortaleciendo cada vez más ante las organizaciones de autodefensa? Bueno, yo al principio creí que esta posibilidad de que los grupos comunitarios salieran de frente de sus familias, de sus propiedades, era un movimiento natural que surgía ante los vacíos de poder, ante la ausencia de autoridad, ante el hecho de que los narcotraficantes, los demás grupos delincuenciales tomaran partido y tomaran además no solamente partido, sino abusaban de las familias, abusaban de los comerciantes, abusaban de todo, de los ganaderos, de los agricultores, de una manera soez. Llegó un momento en que ante la ausencia de protección, pues se hizo natural
que surgieran estos grupos de autodefensa. La pregunta que no se contesta es cómo le hicieron para que tan rápidamente pudieran adquirir las armas con las que están combatiendo ahora a los templarios y también a los miembros del ejército. Armas de alto poder, esas armamentistas, las grandes fábricas de armas de los Estados Unidos, que a través de México pues se desarrollan hacia distintos puntos, ya no solamente de México, sino del mundo. Dejan en México parte de las armas para... Y hablando sobre la industria que usted hace mención de la industria armamentista, que es también un secreto a voces terriblemente, no solamente en México a nivel mundial, pero en el caso de México es algo que se ha dado ya desde los últimos dos gobiernos que ha tenido México y que ha sido terrible porque es lo que ha acaparado realmente este tipo de fuerzas que sigan haciendo movimiento y que siguen contemplando al narcotráfico y por supuesto el gobierno pues se cruza de brazos, ¿no? Fíjate de una cosa, amor, lo que pasa es que tenemos muy mala memoria los mexicanos. A los pocos días de iniciado el movimiento de levantamiento saboreado zapatista, en enero de 1994, cuando cesó el fragor de la batalla, una batalla que duró exactamente 11 días antes de que el señor Salinas declarara el cese unilateral del fuego, es decir, sin ponerse de acuerdo con la contraparte de los zapatistas, por supuesto. Se acabaron los balazos, se acabaron los tiros y desde entonces pues ya lo único que disparan son fuegos artificiales y balas de salva cada vez que hay aniversario de la inauguración de este movimiento. Así es. Lo que pasa es que a los pocos días de esto, el subcomandante Marcos, que por cierto es hermano de Mercedes del Carmen Guillén Vicente, que es ahora subsecretaria de Gobernación para Asuntos Migratorios y Religiosos, algo bastante curioso, declaró abiertamente que había logrado pertrechar a sus guerrilleros o a los miembros del ejército indigenista, porque son puro indígenas supuestamente los que forman este ejército, gracias, dijo, al mercado negro que conducían mandos medios y mandos altos del Ejército Nacional, es decir, los propios militares, pues no sé de qué manera, tomaban algunos de estos cargamentos que les llegaban con armas muy importantes de alto calibre y las comerciaban a bajo precio para ganarse algunos centavos, que no eran tanto centavos sino bastantes pesos, como consecuencia del interés que tenían ciertos civiles para comprar armas. Yo me pregunto si no se daban cuenta que quienes estaban comprando las armas eran los futuros guerrilleros. Era evidente que no estaban comprando las armas nada más para jugar al tiro al blanco, y sin embargo las vendieron, y sin embargo dejaron que creciera este movimiento hasta el estallido del 1 de enero de 1994, aquel año de la barbarie, mi querida amor. Terrible, terrible de verdad. Seguimos con este cuento de Walt Disney que seguramente seguirá teniendo el mismo seguimiento. ¿Qué panorama, hablando ya de las preguntas que tenemos por aquí, espera usted con este inicio de año que es, como siempre, cada año, no sé si lo recuerdan amigos, y seguramente usted también, don Rafa, cada año que comienza siempre tiene algo que ver con movimientos de este tipo? ¿Cuál sería la causa o por qué se manifiesta con mayor fuerza este tipo de situaciones a principios de año, don Rafa? Bueno, cada año hay ciertos movimientos que nos obligan a pensar en lo que será la perspectiva a través de los próximos 12 meses. Por ejemplo, ahora hay un diferendo grande en cuanto a los criterios que sigue, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y lo que ha dicho José Ángel Gurría, quien también ocupó esa posición antiguamente, y que ahora está en las esferas internacionales, precisamente sobre el hecho de que los bancos ya no dan crédito, y no hay forma de prestar, y no hay dinero que pueda circular, y estamos en una situación de atorón económico bastante delicado, que también propicia la sospecha de que la violencia que se está generando, como ya comentamos el día de ayer, tenga que ver precisamente con la intención de abaratar el territorio nacional
y posibilitar la inversión de los extranjeros. La inversión no solamente en cuanto a transportes o comunicaciones o gas, sino también en todo lo que se refiere al rubro eléctrico y energético. Esto es algo bastante preocupante porque nos revela que hay complicidades de muy alto grado entre las autoridades de nuestro país y los grandes empresarios de fuera de nuestro país. Yo creo que esta corrupción viene ya de hace mucho tiempo y es difícil de romper. Por eso el interés que se tiene en mantener el puente con España y obviamente con los Estados Unidos, porque de alguna manera, aunque tanto en España como en Estados Unidos los descalifiquen por la violencia que hay, esto no inhibe la inversión de los capitalistas de uno y otro país. Ahí es donde está el nexo, ahí es donde está la liga, ahí es donde está la trampa y el origen de esta situación conflictiva. Pero es cierto, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Pues tenemos que esperar primero que el Congreso de la Unión destrabe la posibilidad de que se organice una gendarmería nacional o algún elemento similar, alguna secretaría de nivel alto, para que la Policía Federal ya no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino tenga su estructura propia. Es inexplicable que esta modificación del organigrama, que debió ser automática, haya sido parada, haya sido detenida por el Congreso de la Unión. No sé para qué fines. Únicamente podría yo pensar en que se está tratando de desviar la intención inicial del presidente Peña, o bien que hay un entendimiento debajo del agua entre el Congreso y el presidente Peña para archivar esta idea y dejar a la Comisión Nacional de Seguridad Pública funcionando pues un poco al aire de lo que diga el secretario de la Marina, el señor Vidal, y por otro lado el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Esto nos hace pues pensar en un verdadero laberinto, un verdadero conflicto de intereses que no sabemos hasta dónde llega el amor. Tremendo, de verdad, entendiendo como lo podríamos ver los cibernautas que estamos escuchándolo, podríamos ver que el panorama es debilitar al país cada vez más con este tipo de vulnerabilidad que existe para poder ser presa y buena entrada de comercio para España, Estados Unidos en el caso de las armas. Y ahora, ¿qué viene para México en ese caso? ¿Qué otra debilidad nos van a inyectar o qué más nos van a golpear para poder ser presa de ese tipo de consumismo, don Rafa? Yo creo que van a tener que rectificarse algunas políticas. Me parece que es inminente ya la necesidad de que haya cambios en el gabinete, aunque el señor Peña Nieto haya dicho lo contrario. Es importante darle cierta dinámica al gabinete para evitar que caigamos en una rutina de discursos repetidos y de lugares comunes. Me parece que va a ser necesario que se rectifique también en el rubro hacendario, sobre todo en lo que se refiere a los impuestos que han sido tan mal recibidos y que están desgastando no solamente a la clase media, que es la más castigada, sino también a la clase alta, a los grandes empresarios. Tiene que haber rectificaciones y negociaciones también con el caso de los maestros, con el caso de la reforma energética. Tiene que haber una consulta y tiene además que obligarse al presidente de la República a respetar los términos constitucionales respecto a la protesta ciudadana que puede manifestarse a través de la consulta popular. Esto que aunque viene de los partidos de izquierda, debe ser considerado. Ahora resulta que el presidente de la República dice que para la reforma agraria que está incubándose, sí le va a consultar a los campesinos. Bueno, ¿y por qué no le consultó a los mexicanos sobre la reforma energética, que es fundamental para el desarrollo de este país? Así es. ¿Y por qué no le consultó a los profesionales de la educación sobre la reforma educativa, que ya venía en camino,
que el hecho de que se hubiera aprendido el Betel Gordillo era suficiente. ¿Y qué pasó con los causantes cautivos, que tampoco fueron encuestados ni preguntados sobre la reforma fiscal, que es verdaderamente lacerante, que nos coloca entre los países con mayor tributo en el mundo? Somos los que pagamos más impuestos en el mundo. Esto no puede ser. Estamos en una nación que necesita desarrollarse, en un país que requiere de empujoncitos y que no necesita, obviamente, que le estén poniendo cadenas y escalones más altos, más elevados cada vez, para ir tropezando en ellos. No, lo que se requiere es que al país se le impulse, que se le permita desarrollarse y que se le permita además superar los escollos de la gran competencia que viene de afuera. Híjole, pues terrible, esa es cosa de ponernos las pilas, estar al pendiente de lo que pues se tendrá que seguir presionando al país por parte de la ciudadanía, porque si nos dejamos, pues estamos llegando de verdad a un caos terrible. Este equilibrio, pues ojalá y se pueda dar algo más allá de solamente promesas que pueda tener por parte del gobierno federal. Y don Rafa, pues mañana tendremos seguramente más preguntas de nuestra audiencia. Muy bien, pues me daría mucho gusto. Nada más que para terminar diría que yo le apuesto mucho a eso. Le apuesto mucho a la voz de la ciudadanía. Le apuesto mucho a la madurez que está observándose entre el colectivo mexicano. En la medida en que se tenga más información, habrá más posibilidades de evitar ser manipulados. Y esto sí se está dando. La sociedad mexicana está evolucionando favorablemente y está haciendo de contrapeso, como no lo están haciendo los otros poderes de la Unión, como no lo están haciendo muchos medios de información que están ya en franco mandato por el poder público. Como casi siempre se había acostumbrado. Bueno, pues ahora contamos con los medios digitales al alcance de todos y cada una de las personas que puedan tener acceso a Internet. Y si no, bueno, pues haremos todo lo posible porque llegue a todos los medios móviles y computadoras de todos nuestros oyentes. Y agradeciéndole como siempre a Rafael Loret de Mola por esta crónica, este análisis tan importante que nos atañe a todos, por supuesto, a todo el país, a todas las personas, hombres y mujeres de México. Gracias, amor. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.